¿Santos Bravo suena mejor en portugués que en español? Grabado momento. La versión en portugués de 0% ya está disponible en todas las plataformas y sinceramente desde antes de su lanzamiento ya había mucha expectativa y también un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque la canción está en español y tanto la adaptación como la pronunciación eran puntos importantes. Aquí voy a hacer un disclaimer y es que este análisis está hecho desde el punto de vista de un hispanohablante, comparando lo que transmite la versión original en español con cómo suena y qué emociones despierta esta versión nueva en portugués. Primero hablemos de la adaptación. Una adaptación no es copiar y pegar palabra por palabra. Esta busca que el sentido de la letra y la emoción funcionen en estos 4 aspectos. En el ritmo, porque cada idioma puede tener palabras con más o menos sílabas, así que cada frase tiene que entrar de manera natural en la melodía que ya existe. La naturalidad. Hay frases que funcionan muy bien en español, pero en portugués podrían sonar rarísimas, así que se trata de ajustar a lo que podría decir un nativo para que suene con fluidez. 3. La intención. No se traducen solamente palabras, sino también el sentimiento. Y 4. La musicalidad. La letra tiene que encajar en el tempo y flow de la canción. Ahora vayamos a la letra. Dístete que hoy vamos a salir, sí, sí, sí. Se llama baby, vamos a ir, sí, sí, sí. Aquí se mantiene el tono casual y el significado viene siendo prácticamente el mismo. Te tengo un plan, imagina, you and me. Cosa linda, imagina, you and me. Aquí la adaptación cambia el te tengo un plan por un cumplido, que es esto de cosa hermosa, cosa linda, sonando ahora mucho más afectuoso. En el camión, con tu canción, en repeat. Amo tu voice, fala de noise, no repeat. La versión en español describe una escena más cotidiana y personal. Escuchas la canción de alguien que te gusta, pero en portugués esta se vuelve más sensorial e íntima entre dos, al enfocarse en la voz de la otra persona y la conexión entre ambos al hablar del nosotros. Dame una sonrisita, bebé, me da un sorrisinho, bebé. No hay mayores diferencias. Que te ve más bonita, feliz, más gata que as doces de París. Aquí viene lo interesante, la adaptación agrega una especie de metáfora visual con las luces de París, haciendo la línea mucho más poética y romántica. Yo solito me río, y no a toa, no río. Pregunté en un grupo a gente que habla portugués y me comentaron que esta parte se refiere a Río de Janeiro, por lo que de ser así, en esta versión se añade el contexto de un lugar real y esto hace que sea mucho más cercana y personalizada al público brasileño. Además, Cauê nació en Río, es carioca y hace que esta referencia sea aún mejor. Cuando me dicen que esto no es vida, trae brisa, eu te ensino a viver. En la versión en español se hace referencia a críticas externas y cómo tú las tomas de forma personal en relación a la línea anterior, la de Yo solito me río. Pero en portugués te añade imágenes visuales y transforma el mensaje en una experiencia más sensorial compartida. Ya no estás pensando en el qué dirán ni en el cómo te afecta, sino en disfrutar del momento entre dos. Así me ven amanecido, noche claro contigo. Aquí cambia de una experiencia personal a una compartida. Déjeme que ahí es donde quiero estar, baby, claro que ese es el meu lugar. En la versión en portugués se enfatiza la certeza y la sensación de pertenencia con la otra persona, que tu lugar es estar con alguien especial, más que un lugar físico. En español suena más como si se lo dijeras a alguien que te critica o te cuestiona dónde estás. En portugués mantienes tu voluntad y tu decisión sin necesidad de explicarle nada a nadie. El sol va saliendo, solta el acento, tengo el celular, largo celular, en 0%, pero no pasa nada, no 0%, viviendo agora, no tengo videos, pero esta noche, grabando un momento, só na memória, no sé, no va a olvidar, es difícil no lembrar, donde quiero estar, esse é o meu lugar. Esta parte es oro. Aquí la versión en portugués transforma una experiencia cotidiana a algo más poético y visual. Mientras en español tu celular se quedó en 0% y debes seguir a pesar de ello, en portugués te invita a la acción, a dejar el celular a un lado, enfocarse en vivir el momento y grabarlo solo en la memoria. Esto es cine. Hay que pensar en lo que ya pasó. No deixa estar, deixa passar o que passou. Confía en que lo que viene está mejor. Si no ficou, que chegou te ensinou. Deja lo que digan, que la gente siempre va a hablar. Falados só sabem como tá, então deixa o povo falar. El que puede, puede, y el que no va a criticar. Nosso amor deu pauta, tamo em todo lugar.
La versión en portugués, a diferencia de la versión en español, añade la enseñanza que dejan las malas experiencias. No se trata solo de dejar que el destino traiga algo mejor, sino de aprender de lo que no funcionó. Además, esta línea se siente mucho más romántica y cercana, mientras que en español se habla desde la perspectiva general de las críticas externas. En portugués se enfoca en el amor, un amor que tal vez es comentado por muchos, pero que no importa lo que digan. Donde yo quiero estar esta noche, decime un lugar, esta noche. El coro aquí mantiene el mismo mensaje, pero la musicalidad y fonética del portugués aportan un sonido distinto a nuestros oídos hispanohablantes. Después de todo esto, creo que podría decir que, a mi parecer, la versión en español es más directa, casual, cotidiana y cercana, mientras que la versión en portugués sería una versión más romántica, sensorial, visual y emocional. Y no es que ninguno sea mejor por eso, simplemente están contando la misma historia desde dos perspectivas diferentes. Y cada idioma aporta su propia personalidad, y obviamente las personas que hablan portugués deben tener su propia visión. Y de hecho se lo consulté a Vivi, que es una creadora de contenido acá en TikTok, que es de Brasil y que seguramente muchos ya la han visto haciendo reacciones sobre videos de los Santos Bravos, para tener un punto de vista de un nativo. Corre video! E finalmente saiu a versão em português de 0%. Gente, eu queria dar um pouquinho da minha opinião, como alguém que tem a língua portuguesa como língua materna. Primeiramente, quero dizer que todos os meninos cantaram muito bem, gente, me surpreenderam, mas em específico eu queria falar sobre o Kennedy. Eu acho que o Kennedy cantou muito bem, inclusive eu acho que ele tem um sotaque meio carioca, quando ele canta, quando ele fala em português. Inclusive eu já tinha visto o Kennedy falando em português numa entrevista que eles deram aqui pro Brasil. Inclusive eu acho que se no futuro ele quiser aprender o português, eu acho que ele vai ter uma facilidade. Eu acho que de todos os membros, na minha opinião, eu acho que o Kennedy foi o que cantou melhor em português. O Alejandro também, ele cantou muito bem, gente, inclusive aquele finalzinho que ele canta gravando na memória, eu acho que o sotaque dele ali ficou bem parecido como o sotaque de alguém que fala português. Gostei bastante do vocal dele também nessa parte. O Drew e o Gabi também gostei bastante, eu acho que todos os dois também provavelmente devem ter se esforçado bastante, né, pra conseguir cantar em português. Eu acho que o sotaque deles ficou bem neutro, bem perceptível. O Drew, principalmente, porque ele não fala espanhol nem português, né? Então eu acho que ele teve um pouco mais de dificuldade para aprender. E mesmo assim, eu acho que ele cantou muito bem em português. Enfim, gente, eu vi algumas pessoas falando que gostaram mais da versão em português do que da espanhol, mas eu particularmente ainda prefiro a versão em espanhol, gente. Eu falo português, mas ainda prefiro a versão em espanhol. Enfim, vocês preferem a versão em espanhol ou em portugués? Es curioso lo que dice Vivi, porque a mí como hispanohablante me gusta más la versión en portugués. Y aquí pasa algo muy curioso. A veces cuando una canción está en un idioma que no dominamos, tiene un efecto como wow solamente por cómo suena. La fonética, la musicalidad, el ritmo, todo eso nos engancha aunque no entendamos ni papa de lo que se está hablando. Por ejemplo, Gnarly de Cat's Eyes siento que suena increíble por cómo está construida fonéticamente y no necesariamente porque la letra sea muy profunda. Spaghetti de Le Seraphim también. Son palabras simples, pero tiene un ritmo muy pegadizo. Y así podríamos nombrar muchos ejemplos de otras canciones de K-pop, J-pop y otros géneros que básicamente te entran por el oído nada más por cómo suenan, no por lo que dicen. Pero yo siento que en este caso, particularmente hablando de 0%, es que se juntan las dos cosas. Por un lado suena bonito fonéticamente, el portugués tiene esa musicalidad natural, y por el otro la letra sí tiene sentido, sí está bien adaptada y sí transmite intención, no es solo estética. Esta combinación hace que esta versión en portugués conecte sobre todo para los que no hablamos ese idioma. Además, algo muy bonito de esta nueva versión es que la cantan los 5 miembros que realmente debutaron. La versión en español tiene su magia porque es todo este concepto que hubo en torno al pre-debut, donde ya sabemos que los 10 finalistas la grabaron y que al final hicieron como una especie de rompecabezas para poder tener a las 5 voces de los 5 miembros finales. Pero ahora escuchar esta versión en una versión completa con las voces definitivas te da como que más identidad, personalidad, siento que es más de ellos. Y para mí siento que eso suma muchísimo sin quitarle el mérito a la versión original en español. Y antes de que me olvide, quiero hablar del video que acompaña a esta versión que se ha subido en el canal de Santos Bravos. La estética es muy de los 90, 2000, está grabado, creo yo, por lo que se ve en las imágenes, por una filmadora, lo que le da una estética bien retro, vintage de esos años, y que tiene mucho sentido, no solamente porque sea una estética que se pueda usar en varios tipos de videos, sino porque creo que va muy de acuerdo al mensaje que da esta versión en particular. En esos años, para los que son dinosaurios en el fandom, pues no habían celulares, no estabas todo el tiempo con el móvil en la mano, tomando fotos, grabando videos a todo, porque todo tiene que quedar documentado y lo quieres subir a redes sociales. Eso no pasaba, simplemente vivías
memorias, el aquí y el ahora, y muchos de los recuerdos simplemente se quedaban en nuestras cabezas. Y por ahí, si es que había alguien que tenía una filmadora, era un momento súper mágico. Era realmente un recuerdo preciado. Yo me acuerdo que cuando estaba en secundaria llevé una filmadora que todavía funcionaba con cinta y me puse a grabar mi último día de clases, mi viaje de promoción. Era la única loca que estaba así. Y obviamente no podías grabar todo porque la cinta tenía un límite. No es como ahora que era tarjetas SDs y era una memoria expandible o algo por el estilo. Así que muchos de esos recuerdos sí se quedaron en mi cabeza. Y creo que de eso se trata esta nueva versión. Todo esto es subjetivo, gustos son gustos. A algunos les puede gustar más la versión en portugués, a otros más la versión en español, a otros les gustarán las dos por igual y hay algunos a los que seguramente no les guste ninguna. Y todas estas respuestas están bien, porque la música no es una competencia. Cada quien conecta con lo que más le toque. ¿Y a ti, cuál versión te gusta más? ¿Te gustaría que ahora saquen 0% en inglés? Te leo en los comentarios.